te suscribas a este canal. Es solo para magos. Hola Marisa. Hola. Mira, tenemos aquí una baraja española, ¿vale? Quiero que la mezcles como tú prefieras, mézclala bien. Ya está. Bueno, vamos a ver, coge una carta cualquiera. ¿Por dónde quieres coger? ¿Aquí? Vale, mírala, recuérdala, muéstrala a nuestros amigos y la dejas donde la has cogido de mitad de la baraja. Bueno, Marisa, ¿tú crees que eres capaz de memorizar bien y recordar la carta esa? Sí. Quiero que sintonices con mi mente, que me transmitas la carta y que nuestras mentes estén en sintonía. Vale. Piensa fuertemente en esa carta. Ya la recibo. Ahora mi cerebro, mi mente está haciendo como un imán. Está atrayendo la carta. ¿Qué carta era? El 3 de copas. El salto es una técnica que en cartomagia nos permite poner en la parte de arriba de la baraja un naipe que un espectador ha depositado en el medio del mazo. Esta maniobra ha de pasar desapercibida para nuestro público. Una vez que controlamos la carta, podemos hacer numerosos efectos mágicos. Para hacer bien este denominado salto clásico hay que hacerlo con suavidad, sin ruidos y con rapidez, aunque es mucho más importante hacerlo con suavidad que con brusquedad. La rapidez, para que la maniobra permanezca totalmente invisible para el público, la conseguiremos con la práctica. Tampoco hemos de hacerlo en el instante siguiente a que el espectador deposite su carta, sino que mirando a los espectadores aprovecharemos el momento en que nadie mire nuestras manos. Para ello, les miraremos a los ojos y les haremos preguntas directas. Haremos, pues, el salto sin mirar nuestras manos, ya que si miramos nuestras manos, el público dirigirá también su mirada hacia ellas y se dará cuenta de que hacemos, por lo menos, algo raro. Pero veamos, pues, cómo aprender a hacer este salto clásico. Veamos cómo es la técnica. Después de pedir a un espectador que elija una carta al azar en medio del mazo, le pedimos que la devuelva a su lugar y dejamos un grupo de cartas encima. En el momento de dejar este grupo de cartas encima, nosotros pondremos sobre la carta elegida nuestro dedo meñique, haciendo una separación o break. Con nuestro dedo meñique y los otros 3 dedos de la mano derecha haciendo de bisagra, deslizaremos el grupo de cartas de arriba debajo de la baraja. Daré la vuelta a la carta que queremos subir arriba para que se vea mejor la técnica. Deslizamos el grupo de arriba con la ayuda de nuestro meñique y los otros dedos de la mano derecha. La mano izquierda hará un pequeño giro también para facilitar este movimiento y luego solamente se trata de hacerlo con rapidez para que sea inapreciable por los espectadores. Además de esto, procuraremos que no se dirija la atención de los espectadores hacia nuestras manos. Como vemos, los dedos de la mano derecha deslizan el montón superior bajo el inferior y los dedos de la mano izquierda hacen también un pequeño movimiento de bisagra para facilitar la operación. Si apartamos la mano izquierda, vemos los movimientos que hace la mano derecha.
Una vez colocada la carta deseada arriba del mazo, podemos ejercer diversas técnicas de control para no perderla nunca de vista. Puede ser, por ejemplo, pelar las cartas y la dejamos abajo. Podemos hacer una mezcla clásica por indicación, conservando la carta debajo, volver a pelar las cartas y dejarla arriba del mazo. Se puede hacer una mezcla americana. En fin, hay diversas técnicas de control de cartas que podéis ver en YouTube. Para dominar la técnica, yo recomiendo practicar primero con 2 tarjetas de crédito indilizadas o similar. Tienen el tamaño y la rigidez apropiada para practicar el movimiento. Las podemos llevar siempre encima y practicar, por ejemplo, cuando vayamos al cine o viendo la televisión, ya que hay que tener en cuenta de que hay que conseguir hacerlo sin mirar nuestras manos. Así, poco a poco, conseguiremos hacerlo con mayor rapidez y lograr hacer que sea un movimiento mecánico y automático. Cuando hayamos logrado cierta práctica, pasaremos a practicar el movimiento con 2 naipes. Lo mismo, primero lentamente, practicando que sea un movimiento suave y tratando de lograr cada vez más rapidez, automatismo y sin mover los músculos de las manos. Cuando tengamos ya cierta seguridad, iremos añadiendo cartas, iremos añadiendo cada vez unas pocas más cartas hasta tener la suficiente habilidad para practicar con el mazo completo. Hay que tener en cuenta que muchas veces nos vendrá mejor una baraja que otra para hacer el salto. Por ejemplo, yo me siento más seguro haciendo el salto con una baraja Fournier, cuyas cartas son menos deslizantes, que con una baraja Bicycle, cuyas cartas se deslizan y a veces se escapan de los dedos con más facilidad. Y si nuestras manos son demasiado pequeñas, podemos buscar en el mercado algún tipo de baraja que es ligeramente inferior al tamaño estándar y se adaptará mejor a nuestro estilo. Apartando el grupo de cartas de arriba, vemos mejor el movimiento que hacen los dedos de nuestra mano derecha. Espero que este tutorial os haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo vídeo.